Amigas, amigos del portal Citerior, nuevamente bienvenidos a nuestra plataforma digital, en la cual estamos siempre atentos a entregarles a ustedes una serie de temas interesantes, de discusión, de reflexión, con invitados importantes, con gente que es especialista en estos temas y que nos ayudan a entender mejor la realidad nuestra y la circundante. En esta oportunidad, amigos del portal Citerior, tenemos un tema interesante, muy actual, que es el tema de la inmigración. Es un tema muy global, muy candente, presente en todos los medios de comunicación prácticamente en el mundo, porque es un fenómeno moderno, digamos. Y para ese efecto tenemos a una invitada de lujo. Nos acompaña en esta oportunidad Sylvie Moulin. Sylvie Moulin es una ciudadana francesa chilena, digamos, avecindada hace ya muchos años en Chile, conoce la situación, por lo tanto, no solamente chilena, sino latinoamericana en su contexto general. Es profesora, traductora, escritora, doctorado en estudios ibéricos e iberoamericanos y máster en literatura comparada por la Universidad de París IV en la Sorbonne. Es actual directora de una prestigiosa publicación digital, Iniciativa Laicista. Es decir, es una persona muy calificada para enfrentar este tema. Sylvie Moulin, bienvenida a Portal Citerior. Muchas gracias por invitarme. Es un placer y un honor estar hoy con ustedes para hablar de un tema tan amplio, porque la migración es también la inmigración, la emigración ha cambiado la terminología. Uno piensa que los flujos migratorios de refugiados, en particular, que son los más impactantes, son más amplios ahora que antes, pero siempre existieron. Desde la antigüedad, sea cual sea la razón, la gente siempre se desplazó, no porque quería, sino porque no tenía otra opción, más que por gusto propio. Entonces han sido por temas climatológicos, por guerras, por lo que sea. Así, perdona que te interrumpa, pero me gustaría comenzar a caracterizar el fenómeno para nuestros amigos y amigas, caracterizarlo. Es decir, claro, se habla, a veces la gente no entiende mucho la diferencia entre un refugiado o refugiada, un refugiado y un emigrante o inmigrante, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría que usted nos metiéramos primero en la definición de qué significa ser inmigrante. Es un tema un poco complicado eso, porque, bueno, primero hay que recordar que siempre han existido fronteras. Claro. Puede ya ser un muro de piedra, pero cada vez que se cruzó una frontera, en general ha terminado en conflicto, porque no era un cruce autorizado. Ahora, ¿por qué se emigra? Como les decía, por condiciones climatológicas, porque no se podía sobrevivir en el lugar donde uno estaba, pero hay tres palabras que se usan. Se habla de, bueno, primero es un extranjero. Un extranjero es diferente del contexto donde se encuentra. Claro. Pero hablando de extranjero, habla de una persona que no está integrada por alguna razón. Claro. Se nota distinta de los demás. Puede ser la apariencia física, puede ser el color de piel, puede ser la ropa que usa, puede ser el idioma que usa o su acento, sus costumbres, y no ha logrado uniformizarse con el resto del contexto. Claro. Ahora, hablar de migración, como se hace en este momento, para mí es algo muy depreciativo, porque la migración es como alguien que no va a dejar de cambiar de lugar, que es siempre un migrante, no va a encontrar un punto fijo. Ahora, un inmigrado tiende a definir una persona que vino a fuerza o contra la voluntad de los ocupantes locales. Entonces, quizás emigrado
es un poco más positivo, porque la persona llega con un deseo de integrarse y de quedarse a vivir allá. Claro, claro. Las otras palabras que hay que diferenciar son exiliado y refugiado, porque un refugiado es un término jurídico. Claro, Alguien que tiene claro. el estatuto de refugiado. En general es porque vive un drama que puede ser un conflicto político, un golpe de Estado, una guerra religiosa, Claro. y está refugiado porque va a buscar la calma en Alguien lo otro. acoge. Alguien lo acoge. Claro, Alguien que le abra la puerta porque no sabe claro, dónde ir. claro, claro. Pero un exiliado también añade una nota un poco de sufrimiento personal. Un Ujú. exiliado tiene la nostalgia del lugar donde estaba. Claro, ¿Ya? Entonces, es súper importante definir cuál de las palabras se va a usar. Pero en este claro. momento, usar siempre migrante, he escuchado incluso abogados que me corrigieron y me dicen, no, no, se dice un migrante, se habla de migración. Entonces, no quiere Claro, darle a ese tipo, o claro, esta mujer no quiere darle un estatuto donde está ahora. claro. ¿Ya? Es que emigrar, Ay, el que sale de alguna parte, el que se va de una parte, emigra, ¿no es cierto? Cuando claro, llega a otro lado, inmigra, ¿no es cierto? Llega a exactamente. algún lado, claro. Exactamente. De hecho, hay una conferencia en francesa, pero que se encuentra en YouTube de un psicólogo y etnopsiquiatra que se llama Tobin Nathan, y su conferencia si recuerdo bien, de la Universidad de Nantes, es migrante, exiliado y refugiado, y Ajá, define el estatuto de manera claro, abundante. claro, exacto. Eh, y concuerda conmigo que la palabra migrante no va, No dice mucho. no dice mucho. Eh, Porque dice también, él ha vivido ese autor, ha vivido esa condición, es alguien que tuvo que dejar Egipto con sus padres cuando tenía 10, 12 años y llegó primero a Italia, después a Francia, y cuando se instalaron cerca de París, era un sector donde se instalaban los inmigrantes. Claro, Y sigue exacto. siendo lo mismo. Ahora es un poco más complicado, pero porque todo ha evolucionado en los suburbios de ciudades grandes, pero sigue Claro, siendo un sector de refugiados. claro, claro. El desplazamiento, se usa también la palabra, Silvi, desplazamiento, los desplazados. O sea, la gente que obligatoriamente sale de un lugar, obligatoriamente. Sí, Es como el exiliado, digamos, sí. obligatoriamente sale. Pero la palabra desplazado o el verbo desplazar para mí se limita al, al lugar geográfico donde se encuentra la persona. No hace tanta referencia a su estatuto personal, porque una persona Ajá. que se desplaza no está necesariamente buscando refugio, ¿entiende? Claro, Es muy claro. sutil, es muy sutil. La Entonces diferencia es sutil, hay que claro, saber bien a qué característica de la persona o del grupo humano queremos hacer alusión. claro. Y evitar, para mí, evitar abusar de esa palabra de migrante, porque supone que en el futuro esa persona nunca va a encontrar un lugar donde quedarse con su familia, nunca. Claro. El problema está, Silvia, en que los estados muchas veces no están en condiciones de acoger a todas las personas que llegan buscando un hogar, digamos, una nueva vida, digamos. Entonces, yo no sé cómo caracteriza usted ese tema, porque en el caso de Chile, concentrémonos en el caso de Chile por unos minutos. Chile tiene un problema, por ejemplo, con los venezolanos, un pueblo muy querido del pueblo chileno, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que el país no está en condiciones de absorber a todos los venezolanos que llegan.
¿no? Entonces ahí se produce un problema también interno, ¿no? Y yo no sé cómo lo ven los académicos, como el caso suyo, estos fenómenos cuando la emigración o inmigración es superior a la capacidad que tiene el país para absorber ese fenómeno, ese flujo. Mira, yo le voy a hablar como alguien que... Yo no vivo en mi país desde que terminé mis estudios. Nunca he vuelto allí. Terminé la universidad, fui directamente a enseñar en Estados Unidos. Llegué directamente desde París a Nebraska. Ya. Y ahí empecé mi vida profesional. Después de unos 10 años, vine a Chile porque me casé con un chileno. Después volví brevemente a enseñar, o sea, 4 o 5 años a enseñar en Estados Unidos y volví a Chile por razones profesionales. Entonces, cuando yo llegué por primera vez en 93, me impactó la uniformidad de la gente. Yo venía de 2 países, Francia y Estados Unidos, donde hay muchos inmigrantes, muchos refugiados, muchos, entonces estaba acostumbrada a una variedad de apariencia de la gente que no encontré acá. Lo primero que me impactó de Chile fue esa noción esa sensación de estar en un lugar encerrado y protegido. A mí no me recibieron tan bien cuando llegué como francesa y escuché varias veces: si no te gusta, vuelve a tu país. Y me doy cuenta que ahora ya nadie me nota, nadie me pesca, como decimos en chileno, porque hay venezolanos, hay colombianos, hay haitianos. Entonces, a mí me ven y yo me doy cuenta que de nuevo es un tema de apariencia, porque voy a mantener mi acento. Yo no soy chilena, voto acá, pero nunca voy a dejar mi nacionalidad francesa. Sin embargo, entre comillas, hay peor que yo. Esto es lo que me molesta. Esto es lo que me molesta, porque es más bien un miedo a integrar a alguien diferente. La persona que viene acá puede que tenga problemas para cruzar una frontera, puede que tenga que esperar mucho tiempo para que el servicio de inmigración le dé un estatuto, un RUT, etc. A mí también me tomó tiempo. ¿Okay? Pero yo creo que hay también un miedo a la persona que es muy diferente. Yo vivo en Santiago Centro, que es un sector donde principalmente son venezolanos y colombianos, muchos haitianos también. Y yo diría, ahora me siento casi en casa, porque encuentro esa variedad que había tenido en Francia y en Estados Unidos. Entonces es muy relativo, es muy relativo. Y hay ilegales, por supuesto, en todos los países, por una razón X, vamos a tener ilegales. Pero hay que relativizar eso. Claro. Ahora, es distinto el caso Sylvie de Chile, porque no es lo mismo emigrar a un país de tránsito, geográficamente situado en una situación de tránsito. Cualquier país del mundo, México, no sé, cualquier país europeo. América Central, toda América Central. O toda América Central. Que llegar a un país que es un rincón, como el caso de Chile. Usted ya no puede ir más allá, ¿no? ¿Dónde va a ir usted más allá? No puede ir más allá. Es el último rincón. Entonces, el que llega aquí a Chile, creo yo, llega porque ya se supone que quiere quedarse, porque si no está en tránsito a nada, ¿no? No hay dónde ir, digamos, ¿no? Quiere quedarse, sí, quiere integrarse. Claro. En general hay mucha buena voluntad de la persona. Sí. Muchas veces yo observo, no le puedo decir cifras, pero observo en la calle que los emigrantes son los que hacen los trabajos más horribles. Claro. Que recogen la basura, que limpian las veredas. Claro.
lo que no hacen los chilenos. Claro. No sé, pero es lo mismo en Europa. Hay siempre un nivel de profesiones que se reservan a la gente que llega. Quizás mientras uno ve si es aceptable este tipo o no, si merece mejor, ¿me entiendes? Sí, Es muy exacto. complejo, y se lo digo porque yo lo viví. Sí. Yo lo viví. Aquí no tengo el problema de tener un color de piel diferente, porque Sí. esto también crea una discriminación. Un anticuerpo, Entonces, claro. es muy fácil también decir, las cifras nos van a robar los trabajos, y es verdad que yo creo que ningún gobierno ve muy bien las consecuencias de las decisiones que toma en un principio. Claro, exacto. Pero mire, Silvi, pero veamos el caso general ahora. Salgamos un poquito de Chile para caracterizar el fenómeno. Usted sabe mejor que yo, en Turquía, por ejemplo, hay 3, 4 millones de personas ahí hacinadas en carpas. ¿Dónde? En Turquía, son normalmente sirios o iraquíes, ¿no? Estamos hablando de millones, 3, 4 millones. El problema es que hay en el subsahara español, ¿eh? La frontera con Marruecos y Mauritania. ¿Para qué vamos a hablar del problema con la frontera de México con los Estados Unidos? La gente que viene de Guatemala, gente que viene de Honduras. Es decir, es un fenómeno general esto de la insatisfacción de las personas por el lugar donde viven, buscando nuevas posibilidades y arriesgan todo, arriesgan su vida. Entonces es un fenómeno global. ¿Cómo cree usted que debiéramos como sociedad enfrentar este fenómeno? Es un problema que no va a ir mejorándose simplemente porque sigue aumentando la población. Uh-huh. Entonces, ahora también se difunde más, que cuando habían problemas de migración hace un siglo, no había la difusión que tenemos ahora, que hay una tendencia de las noticias a asustar a la gente. Entonces, ahora tenemos el COVID y además tenemos emigrantes. Son como dos plagas, ¿entiende? Juntas, ahí Pero, se juntaron. claro, es algo que siempre ha pasado. Y el tema es diferente según la razón por la cual una persona viene. Pero en Europa está, de hecho, la Unión Europea está basada en eso también, de permitir el paso de un país a otro. Por eso se fue a Inglaterra, que no podía salir de su carácter insular Claro, en todos aspectos. claro, exacto. Pero una frontera X es algo artificial, creado por hombres, en general como resultado de un conflicto. Sí. Hay que ver eso también. Pero como le digo, es un problema que va a ir aumentando mientras aumenta la población. Y no vamos a poder evitarlo. Entonces, sí vamos a tener que permitir un tránsito de un país a otro, integrando a la persona de alguna manera. ¿Tiene algo que ver los sistemas políticos, sociales o culturales? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con el sistema económico? ¿Tiene algo que ver el neoliberalismo en esto o dictaduras en la proliferación de este fenómeno del flujo migratorio? ¿Tiene algo que ver eso? Bueno, como le dije, la gente siempre se arranca de un conflicto. Sí. Uh-huh. Entonces, como se arranca de un conflicto, si quiere sobrevivir, va a tener que integrarse en otra parte. Muchas veces empezando por el idioma. Sí. Ahora, esas personas llegan también con sus costumbres y sus creencias. Hay un tema también que hay muy complejo. Llegan a veces con creencias religiosas, con rituales distintos que no cuadran con el país donde van. Uh-huh. Es un drama en cada etapa.
claro, del proceso. el tema cultural, dice usted, que influye, Claro, el idioma, claro. las costumbres. Pero em, personas que se arrancan de Siria, por ejemplo, ¿a qué van a volver? claro, Cuando tienen un país hecho cenizas, ¿a qué van a volver? em, Porque esta gente pertenece justamente al grupo que no controla los nacimientos, que van a seguir sí, creciendo. sí. El factor religioso influye entonces, ¿eh? El factor religioso, es decir, creced y multiplicaos, dijo alguien por Uno allí. viene, viene en la mochila, tiene, puede que tenga un par de muebles, pero viene sobre todo con toda su herencia. Claro, Ahora, exacto. la persona que decide eh, salir de este círculo vicioso va a iniciar un proceso de resiliencia, tal como Claro, lo describe Boris Cyrulnik, que también vivió eso. ¿Ah? sí, Tiene sí, que cicatrizar las heridas de la emigración sí, para adaptarse. claro, claro. Pero el tema del flujo migratorio, Sylvie Molan, ocupa que no solamente las planas de los periódicos, de los programas de televisión, sino que también es un problema que ya se ventila a nivel de la sociedad, de la familia, el comentario en la calle. Y ahí, al parecer, falta una educación que tendría que provenir del Estado para que la gente sepa en qué se trata esto. Este es un problema grave de la sociedad, el que alguien involuntariamente abandone su lugar de origen, su pueblo natal, su idioma, sus costumbres. Es desgarrador, ¿eh? Es desgarrador eso. Falta educación, al parecer, ¿no? Falta de educación, pero como le digo, es algo que viene también una experiencia propia. El que lo ha vivido una vez en su vida sabe de qué está hablando. El que se quedó siempre bien cómodo en su casa, a quien nunca le faltó nada, no va a entender. Claro, Sea cual sea la educación, va a seguir como un reportaje, lo va a ver como algo que se muestra en televisión, no como una realidad. claro, Entonces, sea cual sea la razón por la cual uno cambia de lugar, porque yo conozco aquí muchos europeos que se instalaron para iniciar un proceso laboral, por curiosidad, y nunca vivieron lo que vive la gente que trata de cruzar el borde entre México y Estados Unidos, por supuesto, o los claro, sirios. claro, claro. Entonces, hay que ver en qué contexto una amiga mía que es originalmente de Egipto y que llegó a Francia cuando éramos en escuela primaria, que quedamos en contacto, pero ella tiene también ese tema. Y en un libro que escribió que se llama Amam y Beaujolais, para mostrar Ah, los claro, dos aspectos de claro, la cultura, claro. decía un Dakar-París en avión ¿Sí? es a menudo 1000 veces más aventurado y más arriesgado y más peligroso que un París-Dakar en 4x4. Claro, exactamente. No es el mismo proceso, hay que vivirlo. Claro, es un fenómeno político también, entonces, ¿eh? Hay que tomarlo así, de todos sus ángulos. En el Pero caso suyo, no asustar a los habitantes locales, porque yo veo claro, que acá, no solamente acá, en muchos países la inmigración se ve como un, un peligro para los nacionales. ajá, Ahí depende de la integración que hacen los gobiernos. claro, Eso no es, sí, nosotros podemos cambiar la actitud con cada extranjero que encontramos. sí, Eso sí es educación. Pero aparte de eso, hay una integración que es
económica y que va a permitir no asustar a los habitantes locales, y eso es responsabilidad de los gobiernos. Ahí muchas veces fallan. Claro. ¿Usted cree que el gobierno actual tiene una política más positiva en relación a este fenómeno de la migración? ¿O es neutro? ¿O se hace poco en general para asimilar un poco estas personas que llegan buscando un nuevo destino, un nuevo lugar de desarrollo vivencial? ¿Cuál es su percepción? No, bueno, un presidente X puede cambiar el discurso y, como les digo, tranquilizar a la gente. Pero es un proceso que va a requerir muchos presidentes. No es algo que se va a hacer en un mandato. Se requiere en cualquier país. Una política sí, migratoria. Hay que cambiar todo la manera de ver las cosas. Y todo esto es un proceso que se va a demorar, que va a empezar con la educación que se da en los colegios. Claro, Un y creando presidente una puede hacer mentalidad. una tontera más, una tontera menos, pero al final es un cambio de política global que hay que modificar. Claro, exacto. Sylvie Molan, estamos muy contentos de estar conversando con usted, que se haya hecho un tiempo para dialogar con nosotros. Y quisiéramos para redondear un poco esta interesante entrevista, Sylvie, siempre se lo pedimos a nuestros invitados, una especie de mensaje, ¿no? Porque yo veo en usted un cierto optimismo, ¿no? Que no es común en este tema, no es común. En cambio, en usted yo lo veo un cierto optimismo de que esto se puede mejorar, la percepción del flujo migratorio, no tan solamente en Chile, sino en otras partes del mundo. ¿Cuál sería su mensaje general para caracterizar este fenómeno? ¿Cómo podríamos nosotros, como ciudadanos, contribuir a mejorar este fenómeno? Bueno, yo lo veo como pedagoga y como escritora, por eso lo veo de una manera más política, más positiva. Yo no soy política, Claro. ¿ya? Lo veo como profe, y yo creo que es a nuestro nivel, al nivel de cada uno. Yo sí estoy frente a un curso de alumnos, si hay alumnos diferentes en su cultura, ayudar a integrarlos. Pero ese mensaje que hay que siempre tratar de integrar el que es diferente, sea cual sea la razón. Y cuando se trata de refugiados o de emigrantes en general, hay que integrar muchas veces un tema de idioma. O sea, hacer un esfuerzo al nivel de cada uno para, eh, para ayudar a esa persona a integrarse, porque para el que llega no es algo fácil. Y no va a ser fácil si encuentra pura hostilidad. Y eso es algo que podemos hacer cada uno. Me parece. Sylvie Molan, profesora, traductora, escritora, doctora por la Universidad de la Sorbonne, escritora y autora de textos sobre inmigración, entre otras cosas. Actual directora de la iniciativa laicista, esa prestigiosa revista chilena, en cuya editorial vimos hace poco un tema que también nos interesa y que quizás podamos conversar a futuro. Este tema de la democracia está en crisis, dice ella. Es un tema muy interesante que quizás podamos abordarlo con ella en otra oportunidad. Sylvie Molan, muchas gracias por haber accedido a esta invitación de Portal Interior. Muy agradecidos todos, nuestro equipo, por su presencia en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Sylvie. Muchas gracias, Sylvie Molan. Y a ustedes, amigos del Portal Interior, nuevamente nuestro agradecimiento por su sintonía. Ya estaremos nuevamente con un invitado de tanta prestancia y de tanta importancia como el actual, como la doctora Molan, y estaremos muy prontamente con ustedes con otras novedades. Hasta luego, amigos. Hasta luego, Sylvie Molan. Hasta luego. Gusto saludarles.